La conferencia es para todos, no es solo para obreros y pastores, es para todos los que están presentes. Por favor, acomodémonos para así recibir la palabra del Señor en esta tarde. Amén. Are we ready? Vamos entonces a recibir a nuestro hermano evangelista Isaías Arenas en la conferencia de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Que le bendiga. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. Voy a invitarle a que nos pongamos de pie y pidamos la dirección de Dios en oración. Amén. Bendito Dios y Padre amado que habitas en gloria, Dios poderoso, nos presentamos en tu divina presencia en el nombre de Jesús de Nazaret para darte gracias porque nos permites estar en tu casa, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das, Dios del cielo, Señor, de llevar a cabo, Dios del cielo, Señor, esta convención, y gracias por este privilegio que nos concedes, Dios del cielo, Señor, de traer, Señor, esta conferencia, Señor. Me pongo en tus manos, reconozco mi incapacidad, mi insuficiencia, Señor, pero reconozco tu poder, tu grandeza, Señor, y te pido que seas tú, Señor, el que uses mi vida, uses mi corazón, usa mis labios, que esta enseñanza, Señor, pueda ser de bendición y de edificación, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Todo lo que estorba, todo lo que impide, todo lo que se opone, Señor, sea reprendido en el nombre poderoso de Jesús. Ordenamos ahora a los aires de este lugar a ser limpios en el nombre de Jesús de Nazaret. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, ministre a nuestro corazón y que podamos, Señor, tener un espíritu de atención, Señor. Háblanos a nuestra vida, háblanos a nuestro corazón, Señor. Y nosotros nos comprometemos, Señor, a escuchar, a creer y a poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret lo pedimos. Y en el nombre de Jesús lo recibimos. Amén y amén. Puede sentarse en esta tarde, gloria a Dios. El tiempo ha avanzado, pero creo que vamos a tomarnos nuestro tiempo. Amén. Gloria a Dios, porque el tiempo es del Señor. Amén. Como todos ustedes saben, hermanos, el tema de esta convención, hermanos, y de la conferencia, hermanos, es marcando la diferencia. Amén. Y antes de entrar en el tema, hermanos, voy a pedir a nuestro hermano Michael que nos ponga la primera gráfica que traemos. La gráfica, hermanos, es una gráfica, hermanos, que da los porcentajes de qué tanto nosotros amamos a los demás. Amén. Y hay quienes tienen actitudes, hermanos, y acciones de Jesucristo. Hay quienes tienen actitudes y acciones de fariseos, es decir, de hipocresía. Amén. Y dice, en la actualidad, una de las críticas más comunes hacia la iglesia es que la gente está llena de gente hipócrita. La organización evangélica cristiana llamada The Barna Group llevó a cabo una investigación para conocer el grado en que los cristianos imitan las acciones y actitudes de Jesús en su diario vivir. Y este es el resultado. El 51% de cristianos tienen actitudes y acciones de fariseos, es decir, hipócritas. A ver en qué porcentaje usted se encuentra. El 21% tiene actitudes de Cristo, pero tiene acciones de fariseos, es decir, son hipócritas también. El 14% tiene acciones de Cristo, pero motivados por actitudes hipócritas. Y solo el 14% de los cristianos tiene actitudes y acciones de Jesús. Esto solamente, hermanos, para que vayamos entrando pensar, hermanos, cómo podemos nosotros marcar la diferencia. Ese es el tema de la conferencia. Vamos a pasar, hermanos, quiero que se pongan de pie. Pásenme a la siguiente página. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer el texto que estaremos tomando como base, hermanos, en nuestra conferencia. Amén.
¿Cuánto se le quedó el tema? A ver, vamos a repetirlo todos conmigo. Marcando la diferencia. Amén. Vamos a leer Hebreos 12:1. Amén. Hebreos 12:1. Vamos a leer todos juntos. Amén. Y la palabra de Dios se lee siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Puede sentarse. Como introducción diremos que por la fe, hombres como Abel, como Noé, como Abraham, como Moisés y como el mismo José, etcétera, etcétera, la misma Rahab, por la fe alcanzaron grandes promesas y vivieron una vida para marcar la diferencia. Ese es el contexto, hermanos, del versículo que acabamos de leer. Todo lo que está atrás, todo el versículo, capítulo 11, hermanos, habla de esos hombres y esas mujeres, hermanos, que marcaron la diferencia cuando estuvieron en esta tierra. Amén. Y de esa misma manera, estos hombres, hermanos, nos están mirando, dice la Biblia. Amén. Por eso dice, hermanos, que por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, está hablando de estos hombres. Amén. Entonces nosotros también podemos vivir para marcar la diferencia. Amén. Y entramos en el tema, punto número 1. Solamente van a ser 2 temas. Digo 2 puntos, pero el segundo punto es muy amplio. Amén. Punto número 1, para que nosotros marquemos la diferencia. ¿Cuántos quieren marcar la diferencia? Yo quiero marcar la diferencia. Yo quiero vivir para marcar la diferencia. Amén. Con la ayuda de Dios. Punto número 1, se necesita un pueblo con una actitud diferente. Amén. Y eso se trata de cambios. La mayoría de nosotros le tenemos miedo a los cambios. En esta vida todo es permanente, excepto los cambios. ¿Me escuchó? En esta vida todo es permanente, excepto los cambios. Inciso A, decimos que se necesita un pueblo con una actitud diferente, es que Dios pide un pueblo diferente. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 7:6. Amén. Deuteronomio 7:6 habla acerca de que Dios se creó para sí un pueblo especial, un pueblo diferente. No era un pueblo como todos los demás, hermanos, que estaban en el tiempo, hermanos, de los israelitas que salieron de Egipto. 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Amén. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Amén. Entonces, hermanos, para que nosotros marquemos la diferencia, necesitamos, regresamos a donde estábamos, necesitamos ser un pueblo diferente. Amén. Y Dios nos ha escogido porque somos un pueblo especial, un pueblo diferente. Dice la palabra de Dios, un pueblo santo. Y cuando dice santo, está hablando de que tienes que ser diferente. Tienes que pensar y actuar diferente. Dice que seas un pueblo especial. Serle un pueblo especial. Está hablando de pensamientos, está hablando de actitudes. Amén. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, hermanos, y lo llevó al monte Sinaí, hermanos, y le dio los mandamientos, le dio los mandamientos para que fuera un pueblo diferente. Un pueblo diferente, hermanos, en lo espiritual.
un pueblo diferente en lo moral, un pueblo diferente físicamente hablando. Por eso es que dio, hermanos, las leyes de lo que se podía comer y de lo que no se podía comer, para estar saludables. Amén. Y cuando dice, hermanos, un pueblo especial, está diciendo un pueblo diferente, un pueblo exclusivo, un pueblo particular. Entonces, hermanos, si queremos marcar la diferencia, necesitamos ser un pueblo con una actitud diferente, porque Dios pide un pueblo diferente. ¿Cuántos quieren ser ese pueblo diferente? Amén. Gloria a Dios por esos tres. Amén. ¿Cuántos quieren ser el pueblo diferente? Amén. Amén. Todos nosotros. Amén. Inciso B. Se necesita un pueblo con una actitud diferente, porque un pueblo diferente piensa diferente. Amén. Un pueblo diferente piensa diferente. Romanos 12:2. Amén. Romanos 12:2 habla acerca, hermanos, de que nosotros tenemos que pensar diferente, que nuestros pensamientos tienen que ser diferentes. Dice la palabra de Dios, no os conforméis. Mire que muchas de las veces no pensamos diferente porque nos hemos acomodado a la sociedad donde estamos. Nos hemos, hermanos, americanizado antes, hermanos, de ser ciudadanos del cielo. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Amén. Entonces, como ciudadanos del cielo, nuestra cultura tiene que ser celestial. Y dice la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Está diciendo, sé diferente. Transformaos quiere decir metamorfosis, un cambio completo. Amén. De la misma manera, hermanos, que el gusano, hermanos, está, hermanos, antes de ser mariposa es un gusano, hermanos, y después que viene la metamorfosis, hermanos, vemos una hermosa mariposa. De esa misma manera, Dios está diciendo, transformaos, pero transformaos no en cómo me visto, transformaos no en qué carro manejo. Transformaos de aquí, del pensamiento. Pero para ser transformados del pensamiento se necesita ser transformados del alma. Por eso dice la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Habla de un cambio, de que nosotros seamos diferentes. Tenemos que pensar diferente. Y para pensar diferente, hermanos, necesitamos nosotros adentrarnos en la bendita palabra de Dios para pensar, hermanos, a la manera de Dios. Dios dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Tus caminos no son mis caminos. Está diciendo, tu cultura mexicana, centroamericana, argentina o americana, tus pensamientos no son mis pensamientos. Tu cultura no es mi cultura. Yo quiero que pienses diferente, porque mis pensamientos son más grandes que los cielos. Y yo tengo deseos para ti, buenos deseos, buenos pensamientos, buenas cosas para ti, pero tienes que ser transformado. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Habla, hermanos, de que si tú quieres cambiar de pensamientos, tienes que adquirir conocimiento. Amén. De acuerdo al conocimiento que tú adquieras, vas a pensar, somos lo que creemos y somos lo que pensamos. Amén. Por eso es muy importante que nosotros, hermanos, leamos Biblia. Es muy importante que nosotros, hermanos, estudiemos en el instituto bíblico. Muchas de las veces, muchos pastores piensan, no es necesario que tú vayas al instituto bíblico. Tú no necesitas. Dios no necesita títulos. Dios no necesita diplomas. No, Dios no los necesita. Pero nosotros necesitamos conocimiento. Necesitamos adquirir conocimiento. Entonces, para pensar diferente, hermanos, necesitamos un pueblo diferente que piense diferente. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
Es decir, Dios quiere cambiar tus pensamientos. Renuévate en Dios. Renuévate, deja que el Espíritu Santo te renueve, deja que la palabra de Dios te cambie, te transforme y vas a pensar diferente. ¿Por qué no pensamos diferente? ¿Por qué pensamos como americanos? ¿Por qué pensamos como mexicanos? ¿Por qué, hermanos? Porque no nos hemos renovado. No hemos sido transformados por la palabra. Hermanos, la palabra, el Espíritu Santo crea, hace una metamorfosis. Amén. Y hablando de actitud, hermanos, yo di una enseñanza, hermanos, fueron como 2 meses. 2 meses, 3 meses en la iglesia cuando yo era director de jóvenes, hermanos. A los jóvenes cada semana yo les hablaba de actitud. El por qué y cómo es que adquirimos nuestras actitudes. ¿Y qué es actitud? ¿Y cómo podemos cambiar nuestra actitud? Así es que, hermanos, es un tema muy amplio, pero no lo voy a explicar en esta tarde. Pero, hermanos, se necesita un pueblo con una actitud diferente si nosotros queremos marcar la diferencia. Inciso C, nuestro Dios es un Dios diferente, pero único. Amén. Primera carta a Timoteo. Capítulo 1 y versículo 17. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera. 1 Timoteo 1:17. Amén. Por tanto, al Rey de los siglos. ¿Será que Dios es diferente? Al Rey de los siglos. Al inmortal. ¿Será que es diferente nuestro Dios? Al invisible. Al único y sabio Dios. Sea la honra. Amén. Sea el honor por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, nuestro Dios es un Dios diferente, por eso quiere que pensemos diferente. Dios es el Rey de los siglos. No solamente es el Rey de los reyes, es el Rey de los siglos. Desde la eternidad y hasta la eternidad, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Nuestro Dios es único, hermanos, porque dice al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios. Entonces, para ser, hermanos, un pueblo diferente que marque la diferencia, hermanos, necesitamos pensar de una manera diferente. Pasamos al segundo punto. O antes, un comentario. Para marcar la diferencia, necesitamos pensar diferente. Si pensamos diferente, podremos actuar diferente y entonces podremos vivir de manera que agrada a Dios, siguiendo las pisadas de nuestro Maestro y Salvador Jesucristo, marcando la diferencia. Nosotros podemos vivir, hermanos, el tiempo que nos resta marcando la diferencia. Pasamos al siguiente punto. Punto número 2. ¿Dónde y cómo podemos marcar la diferencia? Inciso A. ¿Dónde? En el hogar. Todos podemos tener una casa, pero no todos tenemos un hogar. No sé si me entendió. Hogares son sentimientos. Hogar, hermanos, es amor. Hogar es comprensión. Hogar, hermanos, es ayuda. Hogar, hermanos, es estar en armonía. Hogar es disciplina. Hogar, eso es hogar, pero casa es otra cosa. Casa, hermanos, es en las 4 paredes, hermanos, donde vivimos. Pero hogar, hermanos, es donde nosotros podemos marcar la diferencia. Amén. Y no voy a hablar de matrimonios, pero muchas de las veces, hermanos, no sabemos cómo conducirnos como la mujer como esposa, el hombre como esposo.
los hijos como hijos, hermanos, y por eso, hermanos, hay familias disfuncionales. Amén. Si hay algo, hermanos, que Dios instituyó primero en esta tierra, se llama familia. Amén. Por eso es más importante la familia que el ministerio, porque Dios creó primero la familia, después el pueblo y después el ministerio. Amén. Así es que, inciso A, ¿dónde podemos marcar la diferencia? En el hogar. Número 1, acerca del hogar. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:22, casadas, vivir en sujeción. Miren lo que dice la palabra de Dios: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Amén. La traducción del lenguaje actual, hermanos, dice: estén sumisas en todo. Y cuando habla de sujeción, hermanos, la palabra quiere decir, hermanos, sujetas, quiere decir subordinar. Es decir, la segunda en orden de jerarquía en la familia. Amén. No la primera. Las mujeres, las esposas, las mujeres casadas, las señoritas que se quieren casar y que se van a casar, ¿verdad? Tienen que aprender que cuando se casen, las casadas deben de vivir en sujeción. Hoy en día ya no se vive en sujeción, hermanos. Hoy la esposa sale y entra como Juan por su casa. Ya el esposo ya no le dice: ¿sabes qué, viejo? Voy a salir, ¿no? Ni cuando sale ni cuando entra. A la esposa usted le dice: ¿sabes qué? Quiero comer unos frijolitos, y no le da los frijolitos, le da una sopa, lo que ella quiera. No, sujeción en todo. Y esto es, hermanos, algo práctico. Algo práctico. Esto que es práctico, muchas de las veces lo hemos tenido solamente como teología, como algo doctrinal, hermanos, que, es para la hermana que está allá atrás. No, es para usted, que es mujer y que está casada y que tiene un marido y que usted tiene que estar en sujeción. Los maridos, así es que para marcar la diferencia, las mujeres tienen que estar sujetas a su marido, subordinadas. Amén. Y no vengo a hablar, hermanos, de machismo, porque alguien cuando prediqué, hermanos, en una conferencia de matrimonios, digo: no, hermanos, que usted es machista. Le digo: usted no sabe ni lo que es machismo. Si usted supiera lo que es machismo, a la mujer no lo dejan ni hablar, a la mujer le callan la boca, a la mujer le pegan, a la mujer la golpean, a la mujer no puede hablar. Eso es machismo. Nosotros no estamos hablando aquí de machismo, estamos hablando, hermanos, de la cultura celestial, de que las mujeres tienen que ser subordinadas. Amén. No estoy hablando de machismo, estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. Y si queremos marcar la diferencia, tenemos que empezar en nuestra casa. En nuestra casa. Amén. Para los maridos también hay. No se levanten el cuello los hermanos. Número 2, podemos marcar la diferencia en nuestro hogar, hermanos. Los maridos debemos amar a nuestra esposa. Esa expresión que dice maridos amar a sus esposas, como que la S le sobra al último, ¿verdad? Cuando dice esposas. Pues sí, porque dice maridos amar a sus esposas. Por eso yo le puse ahí a su esposa. Porque solamente se nos ha permitido tener una esposa. Amén. Amén. Solamente aquí dijeron amén. Por allá atrás no sé si tienen 2 o 3. Solamente una. Por eso dice: maridos, amar a su esposa. Hermanos, cuidar a la esposa es amarla. Respetar a la esposa es amarla. Amén. No voy a hablar de chocolates, no voy a hablar de flores. Todo eso es bueno. Amén. Todo eso es bueno, tarjetitas y todo lo que usted quiera está bien, pero amar a la esposa va más allá de de unas flores. Amar a la esposa, hermanos, es entregarse, como dice la palabra de Dios. Jesucristo se entregó por su iglesia.
Amén. Es salir a trabajar, hermanos, pensando, hermanos, que tenemos que trabajar por la esposa y por los hijos. Que tenemos que pagar la renta, hermanos, por la esposa y por los hijos. Que tenemos que arreglar el carro, hermanos, por la esposa y por los hijos. Y son cosas a veces que pensamos, eso es su responsabilidad. Sí, es nuestra responsabilidad, pero lo hacemos por amor. Lo hacemos por amor. Nos levantamos, hermanos, a las 5 de la mañana. Los que se levantan a las 5, hay quienes se levantan hasta las 10 de la mañana. Lo hacen por amor, para ir a trabajar. Amén. Así es que son cosas prácticas. Son cosas prácticas, amén. No solamente decir I love you, pero se levanta hasta las 10 de la mañana y no trabaja. Pero llega el tiempo de la renta, hermanos, y ahí está. Está el señor Isaías, es la dueña de la casa, que vino por la renta. Eso no es amor. Amar, hermanos, son cosas prácticas. Cosas prácticas, amén. Número 3. ¿Dónde y cómo podemos marcar la diferencia en nuestro hogar como padres? Muchos de nosotros no hemos educado ni hemos enseñado disciplina a nuestros hijos. Efesios 6:4. Efesios 6:4. ¿Cuántos de aquí tienen hijos? ¿Qué es lo más importante para usted que sea su hijo? Si hay algo que para mí es importante, hermanos, es que ellos sean buenas personas y buenos hijos de Dios. Ya después, si quieren ser albañiles, o si quieren ser cerrajeros, o si quieren ser sushiners, o si quieren ser ingenieros, o lo que quieran ser, está bien. Pero lo más importante es que sean buenas personas. Y para que sean buenas personas, necesitamos empezar en nuestro hogar, hermanos, educando a nuestros hijos. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sabe qué está diciendo, hermanos? Si usted no lo ha entendido todavía y sus hijos ya son de 50 años. Pero los que tienen hijos de 2, 3 años, hermanos, es necesario que lo entendamos, hermanos, porque dice, hermanos, es educar y enseñar disciplina a nuestros hijos. Hemos pensado, hermanos, desde que estábamos en nuestro país, hemos pensado que la educación le corresponde, hermanos, a los maestros de la escuela secular. Hemos pensado que la educación cristiana le corresponde a los maestros de la escuela dominical. Pero no. La enseñanza, hermanos, comienza en casa. La enseñanza empieza con el padre de familia y con la madre de familia. Los padres hemos sido puestos por Dios para enseñar disciplina a nuestros hijos. Amén. ¿Y qué es disciplina? Disciplina, hermanos, es practicar algo. Eso es disciplina. Usted tiene que enseñarle a su hijo a orar todos los días. Usted tiene que enseñarle a su hijo a cepillarse todos los días. Eso es disciplina. Estar practicando algo. Amén. Entonces, muchas de las veces a nuestros hijos, hermanos, los hemos hecho inútiles. Disculpen la expresión. Pero esa expresión se lo dije a mi esposa cuando mis hijos tenían 2 o 3 años, hermanos, y los niños, hermanos, agarraban una toalla, una servilleta para limpiarse las manos y la botaban en el piso. Y vi que al principio mi esposa, hermanos, tenía que levantarlo y yo le dije, deja que lo levanten ellos. No, pero si yo lo puedo levantar, deja que lo levanten ellos. No quiero que los hagas inservibles. Porque si no puede levantar una servilleta, al rato, hermanos, no va a poder ni levantar, hermanos, sus zapatos. ¿Por qué cree que mis hijos tienen todo bien ordenado? Si lo viera. Todo, hermanos, limpiecito, porque eso les enseñamos. Y si no lo hacen, a partir de hoy tienen que hacerlo porque quieren marcar la diferencia.
Pero nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos, educarlos y enseñarles disciplina, y no tenemos que provocarlos a ira. Hay quienes, hermanos, los padres, hermanos, ¿saben por qué provocan a ira? Porque los están comparando. Si fueras como tu hermano, fíjate con tu hermano. Si hay algo que he aprendido, hermanos, es que somos únicos. Únicos y diferentes. Yo no puedo ser igual que mi hermano, ni mi hermano puede ser igual que yo. Por más que nos parezcamos y nos confundan. No somos iguales. Somos diferentes y somos únicos. Entonces, cuando empezamos a comparar, hermanos, ahí empezamos a crear problemas. Y luego por eso los hijos se odian. Pero por culpa de los padres que empezaron, hermanos, con algo pequeñito y siempre estuvieron diciendo, si fueras como tu hermano, mira, tu hermano es mejor, mira, tu hermana, mira. Continuamos. Esto es para los hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Todos somos hijos. ¿Cuántos tienen padres? ¿Cuántos se acuerdan de sus padres? ¿Cuántos los saludan? ¿Cuántos le mandan un buen mensualidad? Si no lo hace, hágalo. Hágalo. Puede apartar 25 centavos cada día y a los 2 meses ya le llegarán unos 20, 30 dólares. Pero los hijos, dice, hijos, practicar la obediencia. Efesios 6:1. Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, porque esto agrada a Dios. Los hijos, ¿cuántos les gustaría agradar a Dios? Si no estamos obedeciendo, hermanos, Dios nos dice, no importa aunque ores, no importa que ayunes, no importa que me traigas sacrificios. Lo más importante para mí, se le dijo a Saúl, es la obediencia. Porque la desobediencia, porque, hermanos, el ser necios, hermanos, es como la idolatría. Es pecado delante de Dios, la desobediencia. ¿Escuchó? O lo repito. La desobediencia delante de Dios es pecado. Hasta me dolió a mí. Pero es verdad. Es verdad, hermano. Estamos pecando delante de Dios por ser desobedientes a nuestros padres, por ser desobedientes a nuestros jefes. Y vamos a ver después eso. Por ser desobedientes a nuestros superiores. Porque la obediencia es cuestión de actitud. Actitud es cómo soy y cómo actúo. Y la obediencia es cuestión de actitud. Yo decido, nadie me obliga a desobedecer. Yo decido desobedecer o yo decido obedecer. La obediencia es cuestión de actitud. Entonces, ¿cómo podemos marcar la diferencia? ¿Dónde y cómo podemos marcar la diferencia en el hogar? Las casadas tienen que vivir en sujeción, los maridos tienen que amar a sus esposas, los padres tienen que educar y enseñar disciplina a los hijos, y los hijos tenemos que practicar la obediencia. Amén. Vamos al inciso B. Gloria a Dios. Todo esto es práctico, hermano. Si nosotros queremos marcar la diferencia, tenemos que empezar en nuestro hogar, pero también tenemos que marcar la diferencia en nuestro trabajo. Amén. En nuestro trabajo, hermanos, número 1, hermanos, los empleados deben obedecer a sus superiores. Amén. ¿Cuántos aquí tienen superiores? ¿Y cuántos obedecen? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, Efesios 6:5. Porque ya dijimos que desobediencia es pecado. Amén. Efesios 6:5 dice, siervos, obedeced a vuestros amos según la carne con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. En la cultura griega y en la cultura romana había en ese tiempo, hermanos, esclavos.
Los esclavos no tenían ningún derecho y muchas de las veces eran maltratados. No solamente no tenían derechos, eran maltratados, eran golpeados. Entonces, hermanos, aquí está diciendo, hermanos, acerca de que siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y con temblor. Quiero leerlo en la traducción del lenguaje actual, Efesios 6:5. Dice de la siguiente manera: esclavos, obedezcan a los que aquí en la tierra son sus amos. Obedézcanlos con respeto, con sinceridad y de buena gana, como si estuvieran sirviendo a Cristo mismo. ¿Cuánto les gusta el trabajo que tienen? Solo 3. ¿Cuántos trabajan de buena manera? ¿Cuántos se levantan, hermanos, de buena manera diciendo, si voy a trabajar, le voy a echar ganas, voy a hacer las hamburguesas, voy a hacer los zapatos, voy a hacer, a pintar bien la pared, a poner bien la alfombra, lo que usted esté haciendo? Tenemos nosotros, hermanos, que trabajar, hermanos, de buena gana. ¿Sabe por qué se formaron los sindicatos? Para rebelarse. Cuando yo tenía, hermanos, 17 años, yo llegué a trabajar, hermanos, en la Ciudad de México, hermanos, y estaba, hermanos, los dos grupos. El grupo de la compañía y estaba, hermanos, el grupo de los trabajadores con el sindicato. Y hermanos, como yo era de los trabajadores, hermanos, yo me pegué tanto al sindicato, hermanos, que, hermanos, para dar una respuesta, para poder seguir trabajando, hermanos, si queríamos trabajar horas extras, hermanos, primero tenían que hablar, no conmigo como trabajador, tenían que hablar con el delegado, hermanos, de lo que era el grupo de trabajadores. Si yo quería, estaba bien, y si no, también estaba bien. No podían obligarme. Pero, hermanos, cuando yo llegué aquí, hermanos, una de las palabras que recuerdo del hermano José Pérez, que hoy es mi suegro, él siempre al principio nos dijo, se me fue la expresión, sean acomedidos. Sean acomedidos, es decir, ofrécete para ayudar. Venimos con una cultura, hermanos, donde no estamos dispuestos a ayudar y a trabajar de buena gana, de buena manera. Entonces, aquí nos está diciendo, nosotros que somos empleados, o usted que es empleado, tiene que hacerlo de buena gana, de buena manera, ¿no? Con una actitud positiva. Amén. ¿Sabe por qué también es importante? Porque así le van a rendir más sus fuerzas. Dice la palabra de Dios, hermanos, que la persona que va a trabajar, hermanos, con pereza, le serán reducidos sus fuerzas. Ahí hay un secreto. O sea que cuando usted va sin ganas de trabajar y sin ganas de ver al patrón y sin ganas de ver al supervisor, hermanos, a las 3, 4 horas, hermanos, usted ya va a estar, pero sí, desguanzado, sin fuerzas. ¿Por qué? Porque va con pereza. Así es que dice, empleados, obedecer a sus superiores. Si queremos marcar la diferencia, tenemos que obedecer, hermanos, tenemos que trabajar, hermanos, de buena manera. Y que tenemos que respetar a nuestros superiores. ¿Cuántos respetan a sus superiores? Yo he visto trabajadores, hermano, que se van con todo. No, y ofensas fuertes. No, nosotros tenemos, hermanos, que obedecer. Si queremos marcar la diferencia, tenemos que hacerlo en nuestro trabajo. Hermanos, como empleados debemos obedecer a nuestros superiores. Los empleadores tienen que tratar con respeto a los empleados. Dice la palabra de Dios ahí en 6:9 de Efesios. Traducción del lenguaje actual dice de la siguiente manera: también ustedes, amos, deben tratar a sus esclavos con igual respeto y sin amenazas. Recuerden que tanto ustedes como ellos pertenecen al mismo dueño,
Ese dueño es Dios que está en el cielo y Él no tiene favoritos. Está diciendo, ustedes como empleadores no tienen que tener favoritos. No, pero es que este es mexicano, este come salsa, come tacos, este le voy a dar más horas. No. Solamente aquel que sea un buen trabajador, ¿verdad? Un buen trabajador merece un premio, un reconocimiento, ¿verdad? Ponerlo ahí como el empleado del mes. Entonces, los empleadores tienen que tratar también con respeto. Tenemos que ser respetuosos. Hermanos, cuando hay respeto de parte de los empleados, cuando hay respeto de parte de los empleadores, hermano, el trabajo, hermano, será más productivo. Cuando nosotros aprendamos, hermanos, como seres humanos, a tener, hermanos, relaciones interpersonales, ese día nuestra vida va a cambiar. Uno de los mayores problemas, hermanos, de la generación, hermanos, de los milenios, hermanos, es que no son capaces de interactuar personalmente. Porque todo es por teléfono, todo es por computadora, todo es, hermanos, la novia, hermanos, ya no le dices, oye, ¿quieres ser mi novia personalmente? No, ahora por texto, por email, por chat. No, hermano, no. Puro teléfono. Tienen que aprender a tener relaciones interpersonales, a hablar, a platicar. Hermanos, porque eso les va a ayudar. Muchos, hermanos, ¿sabe que la mayoría de nosotros tenemos temor a hablar? Yo tengo temor muchas de las veces a ir a una nueva oficina con un nuevo cliente. Pero algo he aprendido en la vida. El valiente no es el que no tiene temor, sino es el que vence el temor. Entonces tenemos que aprender a vencer el temor. Así es que, hermanos, empleadores, tratar con respeto a los empleados. Y vamos a lo último, hermanos, y que es muy importante. Yo he hablado, hermanos, de liderazgo. He dado, hermanos, enseñanzas de liderazgo y me he dado cuenta, hermanos, que hay mitos y errores acerca del liderazgo. Se ha pensado, hermanos, que cuando alguien lo ponen en un puesto, hermanos, vamos a decir presidente, secretario, pastor, muchas de las veces, porque ya lo pusieron en ese puesto, ya es un líder. Y déjeme decirle que es un mito, es un error. Otros piensan, hermanos, que porque ya tienen un título universitario, ya son líderes. Ese es un mito. El líder, hermanos, es, hermanos, el ave que va adelante de la manada. Es el que dirige a la manada. Amén. Lo dirige con el ejemplo. Amén. Entonces, un líder, hermanos, alguien que crea que es líder, hermanos, y nadie lo sigue, dijo John Maxwell, solo está dando un paseo. Entonces, para ser líderes, hermanos, se necesita, yo he preguntado y he dicho, ¿cómo podemos medir a un ministro? ¿Será por las tantas predicaciones, por los tantos años? ¿Será quizás por la congregación tan grande que tiene? La manera de medir un ministro, hermanos, es por su carácter. Y vamos a hablar de eso ahorita. Es por su carácter. Es por su integridad. Porque puede tener título, pero puede ser un grosero. Porque puede tener, hermanos, la iglesia llena, pero puede ser un deshonesto. Eso es carácter. Carácter es un sello indeleble en el alma. El que es grosero, hermanos, es porque lo tiene en el alma. El que es respetuoso es porque está en el alma, es el carácter. El que por todo se enoja. Carácter, cuestión de carácter, sello indeleble. Y cuando dice indeleble, quiere decir que no se le puede quitar.
sea, no se lo puede usted arrancar, pero Dios sí lo puede quitar. Dios sí lo puede cambiar, Dios sí lo puede transformar. Vamos a lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 3:2. Y voy a leer, hermanos, muchos versículos porque no puedo ampliarme en este tema, pero es súper importante. Déjenme decirle, hermanos, que si somos líderes diferentes, el pueblo va a ser diferente. Nuestra generación va a ser diferente. Si nosotros queremos cambiar, hermanos, el curso de nuestra historia, yo he aprendido algo en la vida. Mire, hermano, si viera usted qué lindo es ser diferente. Yo era una persona enojona, yo era una persona, hermanos, los que me conocieron desde el principio, hermanos, cuando yo empecé en el ministerio hace más de 20 años, saben cómo era yo. Y cuando el Señor me fue cambiando, cierta ocasión alguien dijo, pero hermano, es que usted ya no es como antes usted gritaba, antes usted decía. Yo decía, sí he cambiado, pero mis principios no han cambiado. Dios me ha cambiado, pero sigo teniendo los mismos principios. Cuando Dios me llamó, cuando Dios me formó. Entonces, mis principios no cambian. Mi forma de ser, mi carácter ha cambiado. Pero he aprendido algo, hermanos, que yo no puedo cambiar a los demás, pero sí puedo cambiar yo mismo. Cuando cambio yo mismo, todo mi entorno cambia. Todo mi entorno cambia. Amén. Gracias por este varón que se dio cuenta que necesitaba yo agua. Que Dios te bendiga, hermano. Ya me hacía falta un poquito de agua. 1 Timoteo 3:2. Ahí está en la pantalla, pero estoy buscando lo que es la traducción del lenguaje actual. Dice, conviene pues que el obispo sea ¿qué? ¿Cuántos pastores hay aquí? ¿Serán irreprensibles? Irreprensible quiere decir sin culpa. Irreprensible quiere decir no se le puede acusar de nada. Si queremos marcar la diferencia, tenemos que ser líderes irreprensibles. Por eso le decía, ¿cómo medimos un ministro? Por su carácter, por su integridad. Integridad quiere decir completo. No es que un día, hermanos, es bueno y el otro día es malo. No es que, hermanos, ahorita, hermanos, está ungido y al rato no está ungido, no. Completo, íntegro, sincero, honesto, correcto, verdadero. Hay líderes, hermanos, el Señor me llamó al ministerio desde el año 92. Cuando fui a predicar a México, hermanos, cierta vez llegué a una iglesia y me dijo, oiga, hermano, fíjese, hermano, que aquí lo que está pasando en la iglesia es, el pastor maldecía a la iglesia porque no diezmaba. Y les decía, a ver, vamos a repetir todos, malditos sois con maldición, malditos somos con maldición. Y todos decían, malditos somos con... Ese ya tiene culpa, ese pastor. Porque no puede, hermanos, por más que no diezmen, no puede maldecir a la gente. Hay pastores, hermanos, que cuando alguien se va de la iglesia, le dicen, si tú te vas de esta iglesia, te va a ir mal. Es más, hay quienes se han atrevido a maldecir a los que se van de la iglesia. ¿Y sabe qué es lo que tiene que hacer un buen obispo, un buen pastor? Bendecirlos. Bendecirlos. Porque Dios nos ha puesto aquí para bendecir. Así es que hay que tener mucho cuidado, hermano. Irreprensible. Traducción del lenguaje actual dice de la siguiente manera. Voy a leerlo desde el 1 hasta el 7. Póngame atención. Amén, porque lo voy a leer en otra traducción. Dice, si alguien desea dirigir una iglesia, ¿cuántos les gustaría dirigir una iglesia? Amén. Esto es para usted entonces. Para los que desean dirigir una iglesia, amén.
Si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo. Pero, no hay un pero, hay varios peros. Debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada. Eso es irreprensible. Que no se le pueda acusar que maltrata al hermano. Que no se le pueda acusar, hermanos, que no cumple. Dice, hermano, sí voy a llegar a visitarlo a las 7 de la noche. Y usted está ahí, hermanos, ya hasta puso el cafecito, hermanos, ya hasta puso, compró los panecitos, hermanos, son las 8, las 9 y no llegó. No, tiene que ser alguien, hermano, que dice, hermano, voy a llegar a su casa a las 8 de la noche, 5 para las 8, hermano, se está tocando. Eso es irreprensible. Y podemos poner varios ejemplos, hermano. Varios ejemplos. Yo he conocido pastor, hermanos, que, hermanos, cuando se va un obrero, hermanos, hasta le dan gracias a Dios. O sea, a veces tenemos, hermanos, que pensar un poco por qué se va. Dios, hermanos, y el pastor José Pérez me dejaron al frente de la iglesia. He trabajado con el pastor José Pérez desde que empezamos y desde que el Señor me alcanzó y me llamó al ministerio y nos dejó, hermanos, en México a ministrar. En ese tiempo estaba yo recién casado y el hermano David Pérez estaba ayudándome, era solterito, el muchacho tenía no sé cuántos años, menos de 20. Y nos quedamos, hermanos, a ministrar y había obras que visitar en esas iglesias. Hermano David ministraba una de las obras. Y recuerdo que cuando yo iba a visitar las obras, e incluso la iglesia, hermanos, cuando yo me sentaba con los hermanos, yo les decía, oigan, hermanos, una pregunta. ¿Será que tienen algo que decirme que yo tenga que cambiar? No sé si lo hice porque iba yo empezando, pero yo creo que, hermanos, muchas de las veces nosotros tenemos que, como líderes, preguntar a los demás. Oiga, hermano, ¿qué opinión tiene de mí? No, hermano, es que usted. O sea, cuando yo platico con los hermanos, a veces yo los hago reír. Pero en ese reír yo le digo a mis hijos, cuando yo platico con los hermanos, yo los hago reír, pero los hago también pensar. Porque aunque yo les digo algo en broma, yo también les estoy diciendo, hey, hay que arreglar esto. Y a veces nosotros tenemos que preguntarle, ¿qué opinión tienes de mí? ¿Será que tengo que cambiar en algo? Yo no sé si los pastores fueran capaces de hacerlo, pero yo sí lo haría. Yo sí lo haría. Amén. Porque yo quiero marcar la diferencia. Amén. Así es que dice aquí, pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Debe tener una sola esposa. Controlar todos sus deseos y pensar 2 veces lo que va a hacer. A veces también es muy importante antes de hablar, pensar. Hay que conectar los labios con la mente. A veces solamente hablamos, hermanos, y hablamos para herir, para maltratar, para hermanos, para dañar a la gente. Dice la Biblia, hermanos, que nuestras palabras sean sazonadas con sal. ¿Sabe qué quiere decir, hermanos? Que nuestras palabras lleven sabor. Que nuestro hablar lleven, hermanos, bendición. Sazonada con sal. Pensemos 2 veces antes de hablar. No seamos como los chamacos, como los niños, como los bichos. No sé si está bien dicho, pero si ya cometí un error, disculpen. Pero no seamos como niños, hermanos, que muchas de las veces, hermanos, hablamos por hablar sin pensar. Tenemos que pensar 2 veces antes de hablar. Pensar. Hermanos, ¿qué tanta falta nos hace pensar, hermanos? ¿Sabía que pensar, hermanos, nos va a ayudar, hermanos, para que cuando estemos viejos, hermanos, no se nos olviden las cosas? Hay quienes
Hermanos, cuando usted está en el internet, cuando usted está en la computadora, en el teléfono, usted no piensa. Su cerebro se está echando a perder. Tiene que leer libros y piense, hágase preguntas acerca de lo que está leyendo. Piense. Pensar dos veces lo que va a hacer. Debe comportarse correctamente. Comportarse, conducta, ética. Esa palabra, hermanos, debería de sonar fuerte en nuestro corazón de los líderes. Ética ministerial. Ética, hermanos, es la forma de actuar. Actuar correctamente. ¿Cuántos estudiaron el Instituto Bíblico? ¿Cuántos les dieron ética? Hay una materia que se da en el instituto, ética. Ética cristiana. Y hay otro tipo de ética, ministerial. Ya, la forma, hermanos, la forma en cómo se debe de comportar un cristiano es diferente a la forma de cómo se debe comportar y conducir un líder. Un líder no puede andar hablando todo lo que, hermanos, todo lo que va a hacer, todos, hermanos. A veces hay tantas cosas y tantos detalles en el ministerio, hermanos, que yo no puedo andarle diciendo cosas ministeriales a alguien que no es ministro. Porque ese que no es ministro va y riega todo eso, hermanos, y si es algo de alguna persona de la iglesia, hermanos, después esto se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque el líder no está capacitado. No tiene que andar hablando cosas con todas las personas que no debe de hablar. Amén. Así es que debe de comportarse muy bien, correctamente, recibir con gusto en su hogar a los visitantes y saber enseñar. No debe ser borracho ni violento. Solamente voy a leer todo ya para ir concluyendo. Dice, no debe ser borracho ni violento ni buscar pelea. ¿Habrá líderes que busquen peleas? La respuesta es sí. Sí, yo he conocido muchos líderes pleitistas, muchos líderes, hermanos, que para todo, hermanos, hayan motivo para pelear. Así es que el líder no debe de ser de esa manera, ni buscar pelea. Al contrario, debe ser amable, debe ser tranquilo. ¿Cuántos pastores aquí hay amables? Por favor, hermano, pásele. Fíjese que voy pasando, soy el... ¿Qué está bien? Hasta con miedo, los hermanitos. Ay, ahí viene el pastor. Ahí viene el hermano Isaías. No, cuando viene el padre, hermano, Dios le bendiga, y le da un abrazo, ¿verdad? Pero hay pastores que, hermanos, causan hasta miedo, hermano. Espero que aquí no haya. Amén. Pero por si lo hay. Por si lo hay. Solamente es por si lo hay. Amén. Debe ser amable y tranquilo y no estar preocupado solo por el dinero. Además, debe gobernar bien a su propia familia. ¿Cuántos pastores gobiernan bien su familia? Queremos marcar la diferencia, ¿no? Ese es el plan de Dios, de que marquemos la diferencia. Si con 3 cabezoncitos no podemos, si con 2 muchachitos no podemos, si con 4, 5, 6 no podemos controlarlos, hermanos, ni disciplinarlos, ni sujetarlos, ¿cómo vamos a agarrar este lugar y decir, hermanos, no? Lo mejor que un pastor le puede dar a la iglesia es una familia limpia, una familia saludable. Y lo mejor, hermanos, que un pastor le puede dar a la iglesia es una familia saludable. La familia del pastor tiene que ser una familia saludable. Los hijos y las hijas tienen, hermanos, que ser temerosos de Dios y ser ejemplo. Cuando mi suegro, hermanos, disciplinaba a sus hijos, hermanos, a veces ellos decían, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué conmigo
como que es más fuerte la disciplina. Y a veces hay pastores que no disciplinan a sus hijos. Disciplinan al presidente de jóvenes, disciplinan al presidente de caballeros, disciplinan y lo exhiben aquí enfrente de todos, pero a su hijo, a su hija, no lo pueden disciplinar. ¿Qué líder es ese? Ese es un líder, hermanos, que tiene mucha cola que le pisen, mucha tela de donde cortar. Y si queremos marcar la diferencia, tenemos nosotros que empezar por nuestra casa, con nuestro hijo, con nuestra hija. Amén. Aunque no diga amén. Aunque no diga amén. Si yo viviera por los amenes, hermano, ya me hubiese muerto de hambre. Pero yo no vivo por los amenes. Así es que el líder, el obrero, el obispo, el evangelista, me voy a incluir ahí, hermano, para que no se enoje. Me voy a incluir ahí. Porque yo también tengo hijos. No me van a contar, hermanos, los problemas que traen los hijos a la casa. A mí no me van a contar, hermanos, las dificultades que tiene uno, hermano, cuando el hijo empieza a ser desobediente, cuando el hijo empieza a irse con los amigos, cuando el hijo, hermano, se va de la casa en las noches, cuando el hijo, hermanos, hace todo lo que hace, hermano. Yo he tenido que disciplinar a mis hijos y yo les he dicho a mis hijos, si tú no quieres servir a Dios, ahí está la puerta. Vete, porque aquí esta es una casa de Dios, donde se honra, donde se glorifica al Dios del cielo. Si tú quieres ir allá a probar, ve, paga tu renta, haz esto, haz aquello, a ver si de verdad puedes. Pero yo he tenido que disciplinar a mis hijos. Desde que eran niños yo los he disciplinado. Y muchas de las veces cuando me ven los hermanos, cuando voy a predicar, dicen, ay, hermano, qué bonita familia, sus hijos sirven a Dios. Pero ellos no han visto todo lo que he pasado. Las noches que hemos llorado, mi esposa y yo, por esos cabezones. ¿Sí? Hemos tenido que caer de rodillas llorando y gimiendo delante de Dios, que tenga misericordia de ellos. Entonces yo creo que podemos marcar la diferencia, pero tenemos que empezar con nuestros hijos. Amén. Para que sean. Además, debe gobernar bien su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos, porque si no puede gobernar su propia familia, tampoco, escúchenlo, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. ¿Ya estamos viendo cómo se mide un ministro? No es por los años de ministerio, no es por los libros, no es que porque ya enseñó en el Instituto Bíblico, ya enseñó en el Instituto, no es por nada de eso. Es porque sepa gobernar su casa. Si no puede gobernar a su esposa y a sus hijos, tampoco podrá gobernar a la iglesia. Lo siento, pero si queremos marcar la diferencia, tenemos que empezar en nuestro hogar. Y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo de Satanás. Por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo, para que nunca pase vergüenza delante de ellos, ni caiga en alguna trampa de Satanás. Pasamos a lo último, por favor. Dios es bueno, amén. Póngase de pie. Vamos a leer esto, si es que todavía lo tienen, hermano. Vamos a leerlo todos juntos, puestos de pie. Si queremos marcar la diferencia e impactar a nuestra sociedad, es nuestro deber ser líderes diferentes, que enseñen con el ejemplo, no solo en la iglesia, sino en todas partes. Como pueblo de Dios, todos nosotros podemos marcar la diferencia
si empezamos a comportarnos diferente, como lo pide la palabra de Dios, empecemos en nuestro hogar y hagamos la diferencia en nuestro trabajo y Dios se glorificará, porque Él quiere que nosotros vivamos nuestra vida marcando la diferencia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra alma. Cuántas veces, Señor, hemos fallado delante de ti, Señor, y no podemos vivir, Señor, marcando la diferencia. Oh Dios poderoso, estamos en tu presencia, Dios del cielo. Estamos aquí, Señor, porque creemos, Señor, que tu voluntad es que podamos, Dios del cielo, nuestra generación, marcar la diferencia, Señor. Porque tú, Señor, pides un pueblo diferente, un pueblo que piense diferente, un pueblo que actúe diferente, un pueblo, Señor, que sea diferente en su hogar, Señor. Las esposas, los esposos, Dios del cielo, sean como lo dice tu palabra, Dios del cielo. Que los padres seamos, Señor, los que enseñemos y eduquemos a nuestros hijos, que nuestros hijos, Señor, sean obedientes, Señor, que nuestro trabajo, Dios del cielo, como empleados podamos, Señor, respetar y trabajar con gusto y de buena gana. Como empleadores, Dios del cielo, respetar a los empleados, Señor. Y como líderes, Dios del cielo, quieres que marquemos la diferencia, Señor. Porque si hay líderes diferentes, Dios del cielo, líderes íntegros, líderes sinceros, líderes, Dios del cielo, Señor, con carácter cristiano, Señor, vamos a marcar la diferencia, Dios del cielo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada hermano, por cada hermana presente, Dios del cielo. Te pido que tú ministres el corazón, el alma, la mente. Cambia nuestra vida, cambia nuestro corazón, cambia nuestra alma, Dios del cielo. Todo aquello que traemos arrastrando, Dios del cielo, por muchos años, Señor. Y nuestra actitud, Dios del cielo, no puede ser la que tú te agrada, Señor. Yo te ruego, Señor, en esta tarde, Dios poderoso, que tú te muevas, Señor, en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a tomar unos 5 minutos.